están? Bienvenidos a un nuevo día de entrenamiento. Espero estén ahí en sus casitas con todo el ánimo arriba, pero hayan quedado muy bien después de la clase del día de ayer. Hoy día, como sabrán, ya nos toca abdomen. Así que vamos a pedir al DJ que nos ponga la música para poder dar inicio a la clase del día de hoy. Todos los movimientos van enfocados, bueno, hacemos un calentamiento general, ustedes saben, pero la mayoría de los movimientos van enfocados a nuestro abdomen, porque esa es la parte que queremos activar en el calentamiento, ¿ya? Va a ser lo que vamos a estar enfocados el día de hoy. Ayer hablaba con una alumna nueva, así que está feliz, espero sigan ahí al pie del cañón ejercitándose. Como ustedes saben, los objetivos son variados, puede ser por estrés, por salud, por imagen nada más, porque quieren verse un poquito mejor. Así que todos los objetivos son respetables, pero para que ese objetivo se cumpla, lo que tienen que hacer ustedes es ser constantes. Como yo siempre les digo, me puedo volver mono saltando aquí yo, pero lo importante es lo que hacen ustedes en sus casas o lo que hacen ustedes en las clases presenciales. Ya, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Como siempre, movilidad articular. Después ya nos vamos con el calentamiento general, pero enfocado a nuestro abdomen. Y después ya nos vamos netamente con los ejercicios enfocados a trabajar nuestro abdomen. ¿Ya? Vamos, cuellito. Vamos hacia un lado primero. Vamos al otro lado. Hombritos, arriba y atrás. Vamos, estamos recién calentando. Hace un poquito de frío aquí en el polideportivo. Yo creo que ustedes están en sus casas igual con un poco de frío. Lo bueno es que ustedes ahí tienen la estufita prendida. Pero aquí no. Vamos adelante. Pero con el ejercicio vamos a calentar el cuerpo. Recuerden que la disciplina es fundamental para poder lograr sus objetivos, ¿cierto? Aunque no tengamos muchas ganas, hay que hacerlo igual. La motivación, yo siempre les digo, vamos, cadetita, dura un poco, después ya la motivación se va y lo que queda es la disciplina, la constancia, la perseverancia que ustedes le pongan a este proceso. Ya traten de entrenar siempre. Aquí en la página de YouTube hay hartas clases guardadas, ya esta será la número, no sé qué número será esta clase. Vamos al otro lado. Así que hay para que entrenen cuando no hay clases presenciales, o un sábado, un domingo, un viernes que no hacemos clase, no entrenamos. Ustedes pueden repetir alguna clase de las que están guardadas ya aquí en YouTube. Vamos, y si nos está viendo por la página, por el canal 5 de Quillón, le informo que estas clases también están en YouTube. Tiene que meterse al canal de Deportes Quillón en YouTube y ahí está una infinidad de clases guardadas para que ustedes las disfruten. Porque a veces hay personas que se pillan con la clase que ya comenzó en el canal 5, no sé, pucha, ya empezó, no me sé el horario, pero en YouTube están. Y ahí, si usted quiere activar la campanita de recordatorio también, no olvide seguirnos y activar la campanita de recordatorios para que cada vez que esté estrenándose un video esté al tanto. Vamos. Tobillito hacia un lado, vamos hacia el otro rapidito. Cambiamos de pie. Al otro lado. Vamos, comenzamos ya con la activación. Trotecito en el puesto. No necesita de mucho espacio ni de mucho implemento. Solamente necesita de ganas. Todo es reemplazable. Todos los implementos que yo ocupo acá. Yo ocupo la colchoneta, las mancuernas, banda elástica, todo reemplazable. O algún objeto que ustedes tengan en sus casas. Vamos atrás. Y en este momento todos tenemos nuestro abdomen apretado. Trate de realizar toda la clase con el abdomen adentro. Ya, apretado. Quede ahí, espero que venga su agüita a mano. Si no, espere que termine el calentamiento. Va a buscar agüita y regresa.
Vamos, estira el brazo. Alarga ese brazo al lado. Aquí debes tener tu abdomen contraído, ¿cierto? Apretadito. Saca la cadera adelante y la punta del pie acompaña el movimiento. Dale, gira. No es solamente brazo, sino que giro el tronco, ¿ya? Recuerda, abdomen adentro. Rodilla arriba, 2. Mantén tu abdomen siempre apretado. Sigue otro poquito más. Estira esos brazos. Queda. En 4 tiempos. Adelante. Gira el tronco. Acerca el brazo. Dale, y si no llega, no importa. Trata de llegar lo más que puedas. Abdomen apretado en todo momento. Si se suelta, si relajamos la pared abdominal, ahí estoy yo acá ratito recordándose los que vuelvan a apretar. Última. Queda. Dale, mantén ese trote. Recuerde que ustedes ponen la intensidad del ejercicio. Ejemplo, yo estoy aquí haciendo mi trote bajito, pero usted, si le quiere poner más intensidad, cada vez que estamos en el trote en el puesto, levanta esos pies. ¿Ya? Vamos, baje un poquito. Gira el tronco, no los brazos. Tronco. Saca los hombros hacia adelante. Dale. Cabeza acompaña el movimiento y el abdomen va adentro. Baja un poquito. Sube. Acompaña el movimiento con la sentadilla. Dale, baja y sube. Eso. Retires completamente esas piernas. Vamos, sigue un poquito más. Aguanta esas piernas. Queda arriba. Vamos, agüita, seguimos. Vamos, trotecito en el puesto. Recuerden la intensidad. Que siempre les he dicho, yo no puedo hacer el rebote muy arriba, muy pronunciado, porque tengo una lesión en el tobillo que me lo impide. O sea, no quiero que vuelva esta lesión nuevamente. Me quiero cuidar. ¿Ya? Pero eso no es impedimento de realizar actividad física, sino que tengo que hacerlo con un poco más de cuidado. Y usted póngale ahí todas las ganas en su casa. Vamos, baja. Al lado. Importante en este ejercicio, en este movimiento. La cadera, si te das cuenta, va ahí, quieta. No se mueve, solamente alargo. Hago la contracción lateral. ¿Cierto? El abdomen va adentro. Dale, aguanta. Alarga lo más que puedas.
Preocúpate de mantener, y regresa al centro, preocúpate de mantener tus caderas quietas. Que la cadera no se mueva, no se balancee. Cambia. Vamos, llega hacia el lado. Dale, nuevamente, cambiamos. Abdomen apretado, concéntrate ahí. Concéntrate en tu abdomen en cada movimiento que realicemos. Hasta cuando estamos en el trote. Cambia. Eso. Piernas firmes, cadera quieta. Arriba. Vamos. Realiza la contracción abdominal de pie. Acerca tus hombros, baja el pecho. Llévalo en dirección a las rodillas. Y el ombligo adentro. Aprieta, ahora sí aprieta bien ese abdomen. Dale, sigue. Abdomen apretado. Dale, trote. Prepárese, jumping. Vamos, aguanta un poquito más en el trote. En el jumping, ahí. Dale. Saca jumping jack. Arriba. Sigue. Vamos, aguanta arriba. Abdomen apretado en todo momento. Queda. Acomódate para seguir. Queda un poco todavía el calentamiento. Ahora, vas a imaginar que tienes un palo de escoba aquí, brazo, y te cubre parte de la espalda hasta acá. Ya, vamos a hacer una flexión lateral y vamos a levantar la pierna. Ya, ¿cómo dirán ustedes? Comienza. Dale. Cambia. Cambia de mano. Cambia. Acuérdate. Baja el hombro como si tuviera un palo de escoba. Ya. Vamos, codito. Contracción lateral. Aquí va la contracción y el abdomen va apretado. Cambio de lado. Dale, sigue. Dale, codo. Concéntrate en tu abdomen. Trote. Prepara esos puños. Vamos a comenzar 2 por lado. Dale. Esto con fuerza. Era 2 por lado, ¿ah? Yo me equivoqué. Pero si tú seguiste, dale 2 nomás. Yo te sigo ahora. Eso. Vamos.
Ustedes saben que yo soy volada, se me va la onda. Pero si yo digo, ustedes denle nomás. Aquí no va a estar malo que le pone 1 o 2. Y aquí, mismo principio que utilizábamos delante al comienzo cuando alargábamos el brazo. Cadera, punta de pie, abdomen apretado. Dale con fuerza. Eso sí, con ganas siempre. No vale aquí que estemos. ¿Ves la diferencia? Ponele ganas. Últimas 2. Queda. Y excelentísimo. Aplausos para ustedes. Terminamos el calentamiento. Ahora sí vayan a buscar todos sus implementos para trabajar el día de hoy. Si no tiene colchoneta, no importa. Agarra una frazada, la doble en 4 y le sirve. Yo cuando estábamos haciendo las clases en mi casa, las online, toallas grandes, toallones grandes, los doblaba encima de la alfombra, me quedan perfectos. No la hagan encima de la alfombra pelada, aunque sea una alfombra bien acolchadita, no se lo recomiendo. Después igual va a doler la colita, a la rodilla a lo mejor. Busque algo, vaya, yo la espero. Tome agüita. Hoy día vamos a ocupar mancuernas. Si usted no tiene mancuernas en su casa, salva perfecto 2 kilos de arroz, 2 kilos de azúcar, 2 kilos de sal. Incluso 2 bolsitas de tallarines. Al final la idea es seguir guiar el movimiento, ¿ya? Aprenderse los movimientos bien. Así que si está recién empezando, incluso no ocupe peso si está recién empezando. Si está recién empezando, si a lo mejor es una persona que está retomando y vea ahí usted qué tal anda. Una persona que está retomando ya más o menos sabe si le puede poner peso, si no, cuándo atreverse o ir tanteando. A ver qué tal. Ya vamos. Primer ejercicio. Vamos a la colchoneta. El primer ejercicio lo vamos a hacer con las mancuernas. Así que usted vaya a buscar algo para trabajar. Si no tenía nada, no ocupe nada, no se haga problema. Para la próxima clase sí sería bueno que tuviera ya sus botellitas con agua. Si quiere seguir en esto, y puede invertir en comprarse unas mancuernas, sería lo ideal. Aunque si no puede gastar tanto, yo le aconsejo que para estos ejercicios así tenga 2 botellitas con arena, salvan bien. Y para cuando hacemos pierna, ahí sí invierta un poco más de dinero, a lo mejor si puede, de mancuernas de 5 kilos, 2 de 5 kilos, espectacular. Si quiere empezar con 2 de 4, también sirven. ¿Ya? Eso. Y si puede, ahí cómprese la armazón completa de todos los pesos que hay. La idea es que lo ocupe, si no los tenga ahí de adorno en la casa. Que lo ocupe. Ya. Primer ejercicio, lo vamos a explicar de frente y de lado. Las que ya llevan tiempo dirán, ¡ay! ¿Por qué le pusieron micrófono de cintillo de nuevo tanto que habla? Pero yo sé que hay varios nuevos, entonces tengo que darme un poquito más de tiempo de explicarlo bien. Ya, aquí, ¿qué vamos a hacer? Va la tomada, prono mirando hacia abajo, la manito, pies van estirados, brazos van abiertos. No se preocupen que los brazos, wow, vuelan atrás, no. Abro un poquito nada más, abro, piernas van estiradas. Ahí. Cuando llevo a la rodilla, las manitos van por debajo de las piernas. No importa si nos juntan abajo, no importa si no tengo peso, ¿ya? Para trabajar también puedo hacer movimientos sin peso, igual el abdomen ya está ahí trabajando. En caso me cueste demasiado, lo puedo hacer con apoyo de manos, rodilla al pecho, ¿ya? La que esté por ahí mucha, ya empecemos luego, haga y hacemos 4, ¿ya? Mientras yo voy explicando, comienza nomás con las primeras 15, vamos a hacer 3 de 15 y hágase 4 de 15, ¿ya? Tomadita ahí.
de lado. Para los nuevos, la idea es que mientras yo estoy explicando, ustedes lo vayan haciendo en sus casas. ¿Ya? Ahí ven, si se dan cuenta, mi brazo no sobrepasa la línea del codo, sobrepasa la línea del hombro atrás. No abre demasiado el brazo. ¿Ya? Vamos a hacer 3 de 15. Vamos. No se aplica si no tiene peso. Vaya a buscar los kilos de arroz. 3 de 15. Comenzamos. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Excelente. Mañana se nos viene Tabata. El Tabata que tanto pedían que lo dejáramos guardado en video. Ya mañana lo vamos a hacer. Así que mañana me van a ver morir ahí en vivo y en directo con los ejercicios del Tabata que se nos viene mañana. Son unas pillas así porque no sé, nadie la va a estar viendo. Así que por lo menos mándenme fotos haciendo el Tabata. Y a mí aquí me van a ver todos morir. Ya, vamos por la segunda. Acomódese. Partimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien. Excelentísimo. Descanse un poquito que se nos tiene la tercera. Las que empezaron antes ya es su cuarta. Así que así lo vamos a hacer, ¿ya? Ahora, cuando yo vea que ya estoy explicando demasiado un ejercicio, comienzan nomás las que ya llevan harto tiempo entrenando y hacen 4. Hacen 4 series. Y las que no, hacen 3 conmigo. Ya, vamos por la tercera. Piernitas estiradas, bracitos arriba. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien. Con pesito siempre cuesta un poco más. Hoy día, bueno, tenemos ejercicio final. Vamos a hacer oblicuo. Tenemos ejercicio final. La planchita de 2 minutos. Ahora vamos a hacer planchita para oblicuos. Vamos, en posición de plancha. Recuerde que su cadera esté alineada con su cuerpo. No que es el popín arriba, sino que abajito. ¿Cierto? Y vamos a llevar la cadera hacia un lado y hacia el otro. Vamos a comenzar con 30, que me dijeron que 20 era muy poco. Así que, listas, comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30. Excelente, descanse. Descanse, descanse. Se nos vienen ahora 40 y terminamos con 50 el otro año. No, bien. Terminamos con 50. ¿Ya? Vamos. Caderita arriba. 40. Contamos en cada lado. Comienzo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
40. Uf. Descanse que se nos viene la tercera de 50. En caso que no pueda hacerlos, trate de hacer siempre lo más que pueda. Ya, lo más que pueda. No se vaya para la casa o no se quede en su casa ahí con la sensación de que a lo mejor pudo haber dado más y no quiso. Ya, siempre de lo todo. Vamos, preparamos la tercera. Caderita arriba, 50. Nos fuimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. $23, $24, $25, $26, $27, $28, $29, $30. $41, $42, $43, $44, $45, $46, $49, $50. Uf. Está bueno. Hola. Vamos. Mañana morimos en el Tabata con el abdomen, ¿eh? Vamos. Ahora sí nos vamos por uno. Yo me estoy sacando el poto a la jeringa. Este sí que cuesta. Lo vamos por lo general en la clase. Un oblicuo y una para abdominal. Vamos. Aquí. ¿Qué vamos a hacer? Apoyo de antebrazos. ¿Cierto? No se apuren tanto, no empiecen. Ay, ya que se apure para salir, para que salga otro ejercicio. Estamos haciendo localizado, no estamos haciendo hit. ¿Ya? Así que tiene que haber un descanso. Estamos trabajando el mismo grupo muscular. Entonces tiene que haber un descanso entre un ejercicio y el otro. Ya vamos a hacer, ya se lo saben. 1, 2, 3. Aquí alarga. No es batida cortita. Aquí alarga lo más que puedas. 20. Termino las 20 y no toca en el piso. Estiro. Subo. Rodilla. Subo. Rodilla. Estiro y bajo. Subo y bajo en extensión. ¿Ya? No subo y bajo. No es aquí, la rodilla al pecho. Sube esas piernas lo más que puedas. Cuando ya sientas que no puedes subir más, lleva la rodilla al pecho, después estira y baja nuevamente, ¿ya? Vamos. Piernita arriba, comenzamos. 1, 2, 3, 4. Apoyo de antebrazo. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Estira, vamos. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descansa. Este ejercicio lo llevamos haciendo por lo menos 4 semanas, yo creo. Y todavía cuesta. Vamos. Descansa un poquito. Prepárate para el siguiente ejercicio. O sea, para la siguiente serie, perdón. Que todavía no cambiamos. Vamos, dalo todo. Que no te la gane el ejercicio. Yo sé que tú puedes. Vamos, prepárate para la segunda. Batidas largas primero. Pies arriba, comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, no te apures. 16, 17, 18, 19, 20. No toque el piso. Vamos, suba 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uf. Costó también. Vamos, poquito de agüita. Poquito de agüita. Recuerden ir tomando agüita durante todo el día. A veces andamos falta de ánimo, muy cansada demasiado y a veces pura falta de agua. A veces nos duele la cabeza y falta de agua. ¿Ya? Yo no les voy a decir que con el agua base va a poner la piel, el pelo. No sé la verdad, no, nunca he comprobado eso, pero sí van a andar con más ánimo. Con la cabeza más livianita, más despejada y con mejor ánimo. Ya les dije, sí, con mejor ánimo, más energía. Vamos, comenzamos, tercera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vamos, sube con ganas. 1, son las últimas 10. 2, dale, que no te la gane. 3, 4, 5, 6, dale que quedan 4, 7, 8, 9, 10. Excelente. Bien, vamos. Descansa un poquito, se nos viene el siguiente ejercicio. A mí me cuesta, yo siempre les digo, tomar mucha agüita. Me cuesta tomar agüita. Trato de tomar 1 litro por lo menos cuando estoy entrenando. Y así ya después me queda 1 litro solamente para completar los dos durante el día. Como en todo el día, bueno, a veces pasa que uno no se toma el agua durante todo el día. Ya, vamos. Siguiente ejercicio. Y vamos a decir ahora oblicuo. Vamos a inclinar el tronco hacia atrás lo más que podamos hasta encontrar un equilibrio. Las manitos van a ir al costado de la cabeza y la vamos a llevar el codo en dirección a la rodilla. Si me cuesta mantener la postura, a lo mejor porque estoy recién comenzando o retomando, lo hacemos desde el piso. Desde el piso por cuesta, pero ya por lo menos tienes un apoyo. O lo hace más sin despegar tanto la espalda del piso. Para las personas que recién están comenzando, las que ya llevan tiempo entrenando conmigo, lo hacen igual que yo, con la espalda arriba y los pies arriba, ¿ya? Así que ahí prueben. La idea es que cuando yo les voy dando estas variaciones, ustedes vayan probando al tiro en su casa, porque si no ahora, si no lo hicieron cuando yo les mostré la variación, van a decir ahora, chute, ¿cuál hago? Y van a hacer la que yo estoy haciendo, ¿ya? Y a lo mejor no pueden y no les salga bien al principio, puede que les cueste un poco más y van a perder tiempo. Entonces, para no perder el tiempo y aprovechar hasta el último segundo de la clase, lo importante es que lo hagan conmigo. Vamos a repetir una vez. Vamos atrás, saque del piso o no sé, más rapidito, ¿ya? Puede ser algunas variaciones. En el rato que nosotros hacemos la cantidad requerida, usted va ahí haciendo lo oblicuo, ¿ya? Vamos a hacer 30. A lo mejor los nuevos dicen, oh, 30 tanto. Hagan los que usted pudo hacer, los que más le acomodó. Y si ya no puede, oblicuo. Ahí,
con los hombros despegados del piso y la cabeza no tirando hacia adelante. Cuellito lo más relajado posible. El abdomen es el que se lleva toda la pega. Ya, ahora sí. 30. Vamos, busca equilibrio. Como el señor Miyagi, equilibrio. Y comenzamos. 1, 2, 3, 4. 18, 19, 20. 30. Excelente. Aquí, ¿qué es lo importante? No se concentren en sus brazos. Concéntrese en la rotación del tronco. ¿Ya? No se concentre en que el brazo cierre y llegue más cerca de la rodilla, sino que en la rotación del tronco. ¿Ya? Eso es lo que estamos trabajando ahora. Tronco, pared abdominal. Descanse, descanse un pelín. Toma agüita si quiere. Si usted dice, ay, es que yo no estoy acostumbrado a tomar agua cuando entreno. Sí, posiblemente, pero es bueno que se vaya acostumbrando de a poquito, sorbito pequeño. No traiga a pasear el agua a la clase. Si la trajo, tómesela. Vamos. Postura para la segunda serie. Puede que más de alguna ya lleve la tercera. Segunda. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rotación de tronco. 30. Vamos a terminar la última de 40. ¿Ya? Para la siguiente, si tiene peso de tobillo, ocúpelo. ¿Ya? Si no, sin peso. Yo lo voy a hacer sin peso. No para la que vamos a hacer ahora, sino la tercera de ahora, no. Para el ejercicio que viene después. Ya está. Vamos. 40. Vamos, incline. Palita hacia atrás. Levante los pies. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5. 22, 23, 24, 25. 24, 25, 26. 40. Excelente. Muy bien. Por mientras ustedes descansan, vamos a demostrar el siguiente ejercicio. Manitos pueden ir ahí, acomodándose a la cadera, al costado o bajito, un poquito bajo la cadera. ¿Ya? Ahí estamos sentando, poniendo el cojín arriba de las manos. Recuerden que aquí están descansando. Cuando se vayan al chancho empiezan a hacer los ejercicios. Pero aquí van descansando en este momento. Es como un minuto de descanso aprox entre cada ejercicio. ¿Qué voy a hacer ahora? Comienzo con mi derecha. Los pies no tocan el piso. Voy derecha, izquierda, derecha, izquierda. Después izquierda, derecha, izquierda, derecha. ¿Ya? Igual que el desfile. Primero sube la derecha, la de izquierda la alcanza, las dos están arriba, ¿cierto? Después baja la derecha, baja la izquierda. Después la izquierda manda. Sube y baja primero la izquierda. ¿Ya? Espero me haya explicado bien. Yo soy medio enredado de repente, pero espero me haya explicado bien. ¿Ya? Vamos a repetir esa secuencia 10 veces. Cada vez que sube derecha, o sea, por lado. Vamos a ir contando por lado. Lado derecho, 1, baja. Lado izquierdo, 2, baja. Así. ¿Ya? Vamos. Si tiene peso, póngaselo. Pesito de tobillo. Si no, póngale pausa. Si los tiene por ahí escondidos, póngase los pesos y sigue con la clase. Ya. ¿Listas? ¿Listos? Comenzamos. 1, derecha. Vamos, sube izquierda. 2. Sube derecha. 3. Sube izquierda. 4.
5, 6, 7, 8, 9, 10. Descanse. Vamos a hacer 12 en la segunda. Los 10 igual se nos pasaron rápido, acuérdese. Primero manda derecha, después manda izquierda. Ya, vaya alternando. Si cuesta un poquito la coordinación, no se queden, no puedo, no. Inténtelo, ya va a salir. Ya. Pruebe. Hasta que le resulte, inténtelo, hasta que salga. Que al final a veces son movimientos que el cuerpo nunca lo ha hecho y después lo internaliza y le salen como si siempre los hubiese salido. ¿Ya? Vamos, piernitas arriba en el aire, los pies desde que comenzamos no descansan más en el piso hasta que terminamos. Vamos, pie arriba, comenzamos. Derecha. 1, izquierda. 2, 3, 4, 5, 6, 7, casi me equivoco de pierna, 8, 9, 10. Vamos que son 12, 11, 12. Uf. Después cada vez cuesta mantener los pies arriba. Pero la intención es lo que vale, así que usted tiene que hacerlo con intención el movimiento. ¿Ya? Tiene que poner la intención, gana el movimiento. Si va arriba tiene que poner la intención de que suba la pierna. No va a llegar a la mitad. Si usted pone la intención de llegar a la mitad, llegar un poquito más abajo. Tiene que poner la intención arriba. Para que llegue un poquito más abajo. Y no tan abajo. Vamos por la tercera. Vamos a hacer la de 14. Ya, para ir aumentando un poquito más. Vamos, piernas estiradas. Si a lo mejor usted se pierde muy rápido, hágalo más lento, no me hágalo a su ritmo. Igual aquí entre series descansamos un poquito, así que ahí después nos alcanza. Vamos, pies en el aire, comienzo. Derecha arriba, izquierda. Derecha abajo, izquierda abajo. Llevo 1. Sube izquierda, sube derecha. 2. Vamos. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Dale que son 14, 12. 13. 14. Termina apenas la última. No crean ustedes aquí que estoy muerta la risa haciendo las cuestiones. Igual cuesta. Esa es la idea, que nos cueste. Y todo si dice, que te acostumbras. Sí, pero igual no se cansa. No somos de fierro. Así que nos cansamos igual. Pero ahí están las ganas. Tienen que estar las ganas, chiquillas, de cada una de ustedes, chiquillos. De seguir, de perseverar, de mejorar, de ir mejorando cada día. De no compararse con el de al lado, sino que cada uno somos personas individuales a las que nos cuesta más una cosa u otra. No somos todos iguales. Vamos arriba. Oblicuo. Botella con agua y ya saben lo que se viene. Sorbito pequeño de agua. ¿Por qué ponemos la botella con agua en otra cosa? Porque la botella con agua sería excelente que la pusiéramos abierta, la botella con agua. ¿Por qué? Porque ahí nos queda otra que esforzarnos para no botarla. Ya. Aquí vamos a ir apoyadito atrás de los brazos. Ya, apoyadito atrás. La botella va en el centro de tu cadera. Ahí la acomodo, ahí va. Ahora, pasa un pie por arriba y después vamos a hacer 10 por arriba y 10 por el costado. ¿Ya? Yo por lo general nunca he botado la botella, pero me da miedo hacerla con la botella abierta. Como estemos presenciales la vamos a hacer. Y
Si a mí se me olvida, acuérdenme ustedes. Ya, en total hacemos 40. ¿Ya? 40, 10 y 10. Vamos cambiando, vamos alternando. Comenzamos por arriba las primeras 10. Vamos con todo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por el lado. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Sube. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 21, 29, 30, cambia, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40. Bien. Sentaban medio perdidos, ¿sabían qué vamos a hacer? Ahí estaba el ejercicio. Vamos a hacer 40. Que hoy día en la noche duerma bien, descanse, tomar agua durante el día de hoy, durante el día de mañana, para estar con las pilas cargadísimas para el sábado. Vamos. Prepare la segunda. Y aquí no hablo más porque si no pierdo la cuenta. Comenzamos por el costado, ya por ahí, por el ladito. Comenzamos en 3, 2, 1, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 39, 40. Ah. Costó sacar la cuenta en los últimos. Uf. Aguante, aguante. Vamos. Dicen que uno tiene que entrenar aunque no tenga ganas. Y es verdad, porque después entrenando vienen las ganas de entrenar. Rara vez. Vamos, prepara voluntad. Rara vez uno empieza a entrenar así como chato y termina chato, ¿no? Rara vez. Por lo general uno empieza a entrenar y sube el ánimo y todo mejor. Despeja la mente, encuentra la solución, todo. Vamos. Por arriba. Últimas 40. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, sube, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, por el lado, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40. Excelente. Vamos. Descanse. Con agüita ya nos va quedando poquito de la clase. Siguiente ejercicio lo vamos a hacer con un poquito de peso. Si no tiene peso, no te preocupes. Si no, vaya a buscar los kilos de arroz a la cocina. Los litros de aceite ahí. El bidón de 5 litros de agua. La botella de cachantún, la botella de Coca-Cola, échele 2 litros de agua ahí adentro, llénela. La de 3 litros, llénela. Ahora para el fin de semana, cuando junte la botellita de bebida, si es que es malo para la bebida, como solo los fines de semana, como yo, trato la semana de no tomar bebida. Como los fines de semana no. Guárdela y le echa agüita. Ya. Y ahí de a poquito va juntos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Con los pesitos, van a ir juntos. Así. Si usted tiene peso, júntelo. Si tiene botella, hágalo con una porque va a ser muy grande. Si tiene las botellitas chiquititas, de 750, hágalo con esa. Si tiene los kilitos de arroz, un kilito de arroz en cada mano. Arriba. Ahí, sube y bajo. Si se dan cuenta, las escápulas se despegan del piso. Los hombros, ¿cierto? Se despegan del piso. Vamos a hacer 15,
y después vamos a hacer 15 en la que mantengo arriba. El hombro no se pega, no se vuelve a pegar al piso, excepto en las 15 primeras. Ahí descansa en el piso y vuelve a subir. Descansa el hombro y vuelve a subir. Tire con los hombros, con los brazos y por supuesto con el abdomen. No con el cuello, porque si me va a doler la cervical. Vamos, prepárese que este es nuestro último ejercicio. Después ya se nos viene nuestra planchita y terminamos por hoy. Planchita de 2 minutos. Ayer hicimos, ya, pero después les cuento. Primero comencemos con el ejercicio. Comenzamos en 3, 2, 1, 15 y 15. Dale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, queda arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, no pegue los hombros a la colchoneta. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, costó. Me dio calor. Vamos que se puede. Vamos que se puede. Que cueste no quiere decir que no se pueda. Frase para las nuevas. Y los nuevos también. Que cueste no quiere decir que no se pueda. Por otra parte, yo sé que a ustedes les encantan las clases presenciales, a mí también. Pero hagan el esfuerzo y participen de las online. Ya después de una semana de descanso, vamos a estar retomando de nuevo. Vamos a estar empezando de nuevo casi. Entonces no dejen el frío les gane. Que la sopaipilla les gane. Si puede hacer ejercicio con la sopaipilla, no se coma la fuente entera, sí. Pero se puede, con febre ahí. Ya. Listos, comenzamos. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, queda arriba. 16, 17, 18, 4, 25, 30. Oh, dolió. Y después se nos viene la plancha de 2 minutos. Como tú, tremendo copalú. Vamos. Prepárate psicológicamente para la tercera. Aquí el no puedo, el que estoy cansado, el que siento que no puedo más, no existe. Sácalo de tu mente. Vamos, ahora solamente está el pensamiento de lo voy a terminar, yo puedo. ¿Cierto? Y recibo la plancha con gratitud, por amor. Sin pensamientos malos. Vamos. Última, comenzamos. 1, 2, 3, 4. Hombros arriba. 6, 7, 8. Olvídate de la cabeza. 11, 12, 13, 14, 15. Queda arriba. 20, 25, 30. Oh, costó. Dolió. Vamos, plancha. Ahora sí, tenemos 2 minutos para conversar durante la plancha. Vamos. Descansa, recuerda que tenemos que descansar 1 minutito más o menos entre ejercicios. Mientras nos preparamos para realizar la planchita. Son 2 minutos, yo les tomo el tiempo, no lo tomen ustedes, porque después me andan palabreando y me dicen que yo le pongo más tiempo, cuento los segundos más lentos. Así que ustedes tienen, yo cuento el tiempo, yo tomo el tiempo. Ustedes no se preocupen eso, yo cada ciertos segundos les voy diciendo cuánto nos va quedando nada más. ¿Ya? Vamos, acomódese. Después me dicen, no, que la profe le pone más tiempo, cuento los segundos pasan más lentos.
¿Cómo que quisiera yo que pasara rápido? Ah, lo otro que les iba a contar. Hicimos 2 minutos y medio con el otro grupo. Ah, así que vean ustedes ahí cuánto vamos poniéndole más, ¿cierto? Ya, cronómetro en mano, ya descansaron lo suficiente, me imagino. Vamos a comenzar. Acomódese, planchita, acuérdese como lo hicimos delante cuando estábamos con el oblicuo. Ahí, arriba, la caderita ni arriba ni abajo, colgando ahí, alineada. Ya, prepárese psicológicamente, comenzamos en 3, 2, 1, arriba. Vamos a ver cuánto vamos a aguantar esta vez. Cuando sea presencial vamos a hacer 2 minutos y medio, así que hoy día no se pongan golosas ni golosos que no lo vamos a hacer aún. Los que están recién comenzando a entrenar con nosotros, si baja, vuelve a subir. Ya no se quede abajo, no se dé por vencida, ni por vencido, vuelva a subir. Y aguante lo más que se pueda. Ya, ahí estamos. 30 segundos, para que no me digan después que yo le pongo segundos. Vamos, 30 ya. Ya pasamos los 30, así que si usted lleva 30, acuérdense cuántos segundos hace. ¿Ya? Acuérdense, ya pasamos los 30. Si baja ahora, llevamos 40. Acuérdense, para que la próxima clase trate de ir avanzando un poco más. Trate de aguantar un poquito más. Ya, si ustedes quieren que yo les vaya diciendo cada 10 segundos, les vaya avisando del tiempo, yo les aviso cada 10 segundos. Ni un problema. 1 minuto. Vamos, nos queda 1 minuto nada más. Ya desde el minuto 30 yo empiezo, después hago los descuentos. Ahora se salvan porque son 2 minutos nada más. Cuando estamos con la planchita ahí en vivo y en directo, en las clases presenciales, ahí los últimos 10 segundos nadie baja, ahí la que baja se detiene el tiempo. Estamos por cumplir el minuto 30. Así que vamos, aguantando con todo. Felicitaciones a las que todavía siguen arriba, felicitaciones a los que siguen intentando los minutos 30. Que baja y vuelve a subir, igual, felicitaciones. Lo importante es que el esfuerzo que cada uno le ponga, no el tiempo, si dura más, si dura menos. Lo importante es el esfuerzo que está aquí haciendo el sacrificio por estar entrenando. Bueno, y pasándolo bien también, si no todo puede ser sacrificio, ¿cierto? Vamos, nos quedan 10 segundos nada más y han pasado volando 2 minutillos. Así que vamos a empezar con la cuenta. 5, 4, 3, 2, 1. Excelente. Ahora sí quiero que se escuche fuertísimo ese aplauso para ustedes. Muy bien. Acércate, acércate a nuestro Chócale virtual de todas las clases y nos acomodamos un poquito. Si no te quisiste parar ahí desde donde estabas, mándame ese Chócale virtual que nos damos en todas las clases que tenemos. No lo podemos hacer ni presencial, podemos hacer el Chócale, así que siempre virtual nada más. Vamos. Ahora sí elongamos con todo el fuego, con todas las ganas del mundo. Vamos, caderita pegada al piso. Si estás en una colchoneta, que tus bracitos, tus rodillas y tus manos estén arriba de la superficie en la que está elongando. Manitos lo más cerquita de la cadera posible. Vamos, estira ese abdomen, cabecita al cielo. Inhala y exhale. Relájese. Vamos, sin despegar las manos ni las rodillas. Ahí se mantienen pegadas a la colchoneta. Voy atrás, estiro. Relájese. Merecido descanso. Vamos nuevamente, posición anterior. Vista al cielo, al techo. Inhale profundo, inhale nariz, bote boca. Atrás, nuevamente, sin despegar manos ni rodillas de donde las tenían. Vamos, nos sentamos sobre los talones y nos vamos boca arriba.
acostaditas en el piso, bracitos abiertos, rodillas flectadas, dejamos caer las rodillas hacia un lado, en los hombros, acomódense bien ahí, los hombros siguen mirando hacia arriba, los hombros siguen pegados en la colchoneta. Vamos, vuelvo al centro, dejo caer hacia el otro lado, ahora las piernas. Me relajo mientras estiro. Inhalo y exhalo. Vamos, vuelvo al centro. Esas rodillas. Nos sentamos sobre la colchoneta. Tomo aire. Boto y adelante. Voy atrás suavecito. Acomodo. Y nos damos un fuerte aplauso. Excelente. Hemos terminado la clase del día de hoy. Espero les haya gustado, espero lo hayan dado todo. Si no le salieron todas las repeticiones y todos los ejercicios, no se preocupe porque con constancia y perseverancia ya van a ir saliendo, ¿ya? Así que espero vernos prontamente presencial. Y si no, aquí vamos a estar como siempre llevándole los entrenamientos a la comodidad de sus casitas vía online, por YouTube o por el canal 5 también de acá de Quillán. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Nos vemos en el siguiente entrenamiento. Agarren fuerza para mañana y tomen harta agüita. Chao, chao.